Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 21 de enero de 2019, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Despejada cualquier duda, fue el ELN. Estos terroristas reconocen que mataron a estos cadetes como un acto de guerra, como no hay diálogos de paz. Siguen mucho la onda de Roy Barreras, como no hay diálogos de paz tenemos que poner bombas y tenemos que matar gente, de manera que el terrorismo es el camino que conduce a los diálogos de paz para que les entreguen parte del país, como pasó con las FARC. Como las FARC ponían bombas, asesinaban gente, aunque ya estuvieran derrotadas, había que resucitarlas para abrirle los caminos de la captura del poder en Colombia. Fue el ELN, señores, se los contaremos. La marcha contra el terror. Acompañamos de corazón, razones de orden superior nos impidieron físicamente la presencia en esa marcha. Una marcha que calienta el corazón. Hemos descubierto la importancia de la policía, hemos hecho amores con la policía como corresponde, porque la policía es la autoridad, es el orden. La policía es lo que nos separa de la barbarie, y la policía en su inmensa mayoría es una policía sana y buena. Con los problemas conocidos en la cúpula, el comandante de la policía demostró toda su ineptitud, toda su falta de liderazgo. El único mérito que tiene, que fue suficiente para que lo nombraran el comandante de la policía, es ser el amigo de Naranjo. Es muy poca recomendación, pero así son las cosas. Mientras tanto, bomba en el oleoducto trasandino, más petróleo que cae en los ríos de Colombia. Eso es un atentado terrorista. La marcha dejó de lado algunos motivos para marchar, porque claro, lo de los cadetes ese era el motivo inminente, y bien que merecen esos muchachos una marcha y mil más, pero ¿y qué pasa con las niñas campesinas secuestradas, robadas y violadas? ¿Qué pasa con los secuestrados de los que nunca se volvió a saber? ¿Qué pasa con los ríos de Colombia vueltos pedazos y con las selvas de Colombia deforestadas? ¿Qué pasa con todos los atentados terroristas que se han cometido antes? Esa es la pregunta. Y el comandante de la 18 Brigada, el coronel Jorge Luis Agudelo, cuenta que estaba preparada en Cubará la madre de todas las bombas. Hubiera volado tanques del ejército, una combinación letal de los explosivos más terribles que se hubieran unido nunca para acabar con un sector del ejército de Colombia. Estamos en la guerra, señores. Pero ¿qué es que ese es el camino para la paz? Que entonces, como hacen tanto daño, hay que reunirse con ellos en La Habana para darles curules, para prometerles impunidad, para darles dinero, para que otros vengan y digan, aquí venimos nosotros también. Hidroituango. Los acontecimientos trágicos de este fin de semana nos apartaron de unas consideraciones que tenemos que seguirnos haciendo sobre Hidroituango. Esperamos que las EPM sean más explícitas, menos que es como una esfinge. La EPM no habla, no explica, no dice nada, pero Hidroituango sigue siendo la gran preocupación de los colombianos. Como sigue siendo la gran preocupación de los colombianos el tema de la venta de Ecopetrol. Van a vender Ecopetrol en el momento en que vale menos en la historia. Las reservas que tiene Ecopetrol probadas son bajísimas,
pero hay que venderla porque hay que tapar el hueco fiscal. Es el único argumento válido para salir del 8,5% de Ecopetrol. Se nos olvida la economía, las calificadoras no son juguetes, el endeudamiento nos come. El gorila contra el comercio. Mañana estaremos con la dirección de FENALCO para que nos diga qué opina de esta norma de la ley de financiamiento que prohíbe el comercio. Ayer veíamos por televisión una propaganda donde decía que se hacía una rebaja del 25% en tales y cuales productos. Prohibido. Más del 15% está prohibido. Está prohibido por una ley de la República que nadie ha examinado. Trump ofrece cambiar el muro por el respeto al DACA, a los niños soñadores. Los demócratas lo rechazan. La parálisis en el gobierno de los Estados Unidos continúa. La tragedia de México. 85 muertos han declarado. Parece que son centenares. No se les olvide que era un escape de gasolina que permitía el robo de ese producto. Y eso estalló. Desgraciadamente estalló. Guaidó dice que la oposición de Venezuela está unida. Ojalá sea así y ojalá Maduro caiga muy pronto. En temas internacionales tenemos que hay acercamientos diplomáticos entre los Estados Unidos y las dos Coreas, que estamos esperando los resultados del nuevo Brexit. La señora Theresa May tiene hoy una prueba de fuego en el Parlamento. El Papa ora por 170 muertos recientes en el Mediterráneo. Sigue la marcha de centroamericanos sobre la frontera de los Estados Unidos. Más razones a Trump para su muro y para sus 5.000 millones de dólares. El menor crecimiento de China desde 2009, pero hay expectativas, hay esperanzas. China promete que cerrará la brecha entre sus exportaciones e importaciones. Sergio Gel lo explicará. ¿Qué hizo Rodrigo Granda en Venezuela? Allá estuvo, autorizado por la JEP, 10 días. ¿Qué hizo? Preparar la guerra. ¿Con quién estuvo reunido? Con Márquez, que está en Venezuela. Venezuela es la guarida donde están todos estos bandidos. Ayer supimos algo terrible y es que Santos de niño dormía en la cama de al lado, tenía a Guadalupe Salcedo. Ayer tuvo que soportar Santos una silbatina y una gritería terrible que le recordaba que era un traidor a la causa y el peor presidente que Colombia había tenido en su historia. Y a propósito de historia, hablaremos del fin de la Guerra Civil Española. Por estos días Rojo, el comandante comunista de las fuerzas españolas en el norte, le decía a Negrín, el presidente comunista de la España del momento, que no había frente, que todo estaba perdido. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 11 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la Hora de la Verdad, también decimos...
ni con el pétalo de una rosa. De los colombianos, espumas del maestro Jorge Villamil. En estos momentos de dolor refugiémonos en todo lo que vale, en todo lo que significan cosas positivas, el nombre de Colombia, de la patria que no muere, de la patria que está por encima de los salvajes que quieren acabar con ella. Saludemos la mañana, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 21 de enero del año 19. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Mi hijo fue cadete del ejército. Sé lo que sienten los padres destrozados por esta bomba. Pero, qué pena, no estamos siendo sinceros. Pronto los olvidaremos, ¿verdad? Así inició su columna semanal nuestro director, víctima del terrorismo, Fernando Londoño Hoyos, al hacer referencia a la marcha de ayer. Abro comillas, para que no se entienda mal. Empecemos por decir que son pocos cuantos homenajes se rindan a la memoria de los cadetes asesinados por esa combinación letal de helenos, FARC, narcotráfico. En buena hora las lágrimas de hoy que sustituyen tantos silencios de ayer. El terror viene muy antiguo, solo que parece que no lo hubiéramos descubierto. El ELN está siguiendo la hoja de ruta de las FARC. Decía el presidente, dice el presidente Uribe, abro comillas, qué grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo, cierra comillas. El doctor Londoño nos recuerda, por decenas se cuentan las bombas que estallaron para llenar de pánico el alma de los colombianos. La del Club del Nogal pudiera servir de síntesis de esos ataques feroces contra el género humano. ¿Alguien recuerda esas atrocidades? Escribió nuestro director. Otra víctima del terror. La vida de Ricardo Rodríguez y la del sargento Rosenberg Burbano, vueltos pedazos por la bomba que pusieron los mismos que atacaron la escuela de cadetes. Duelen los 12 diputados secuestrados y asesinados. También duele lo de Machuca, un pueblo incinerado. También duelen los 119 estallados en Bojayá, allá en el Templito. Los niños bomba en Samaniego. Y duelen los 10.000 mutilados militares y policías. Puerto Saldaña, Granada, Arboleda, en donde jugaban fútbol con las cabezas de los policías. Caicedo, el burro bomba, en San Jacinto, Macayepo, Villarrica, Toribío y Jambaló, Miraflores, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, los Turbay Cote, Algeciras y los 14.000 secuestrados y 200.000 víctimas por ellos. También debíamos haber marchado y celebrado misa en la catedral primada por ellos, porque en el templo de Bojayá no se pudo. Pudo ser peor, doctor Londoño. Pudo ser mucho peor. Todo estaba previsto para que fuera peor. La mano de Dios nos libró de algo peor. Sí, señor. Pero estos bandidos se llevaron la vida de estos muchachos llenos de ilusiones. Alguien dice que mataron sus sueños. A los sueños no los mata nadie. No lo mata nadie. Los sueños de esos muchachos están vivos y estarán vivos mientras seamos leales y fieles a su memoria. Este es un país desmemoriado y por eso marchó ayer
después de tantos silencios, William, Sí, señor. después de tantas cobardías, después de tantas claudicaciones, ayer salimos a marchar, al fin. Sí, señor. ¿Era hora? Pues nos parece que fue una marcha inferior a lo que las circunstancias demandaban y que era una marcha tardía. ¿Cuántas misas las que no se dijeron en la Catedral Primada de Colombia? ¿Por cuántos ataques terroristas que no hubiéramos debido aceptar? Ni el primero, ni el primero. Es que cuando se acepta el primero, los demás vienen por añadidura. ¡Qué horror! Cuando como resultado del terrorismo se hacen diálogos para llenar de mercedes y de beneficios y de clemencias a los asesinos, se sienta un factor ejemplarizante. Mate, robe, ponga bombas, que el premio es alto. Eso es lo que está pidiendo el ELN hoy, cuando, como nos lo dirán más adelante nuestros compañeros, han aceptado ser ellos los autores de este hecho execrable por donde se lo mire. Sí, Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Tragedia en México. En la tarde del viernes 18 de enero, en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, uno de los más afectados por la escasez de gasolina, un ducto fue perforado por ladrones. Al aumentar la presión, empezó a correr gasolina a raudales y unas 700 personas llegaron al lugar con contenedores a llevarse el preciado combustible, que no deja de encarecerse y que ha escaseado en los últimos días como consecuencia del plan de AMLO contra el robo de gasolina. Recordemos que hace más o menos un mes el presidente mexicano decidió cerrar varios ductos de Pemex, según dijo, para enfrentar el robo de combustible, y desde ese momento la gasolina que ya no pasa por los ductos se transporta en camiones cisterna hasta las estaciones, pero como era de esperarse no es suficiente, hay escasez y por lo tanto el precio ha subido. En medio de esta situación ocurre una perforación que hace que la gasolina salga a chorros en uno de los estados más afectados por la escasez y la gente sale a intentar coger combustible. El ejército llegó al sitio a tiempo, tal vez una hora antes, e intentó dispersar a la multitud, pero al no lograrlo se retiró. Tenían órdenes de no intervenir, según reconoció luego el gobierno. Después ocurrió una explosión que hasta el momento deja 85 muertos y más de 70 heridos. Sin embargo, la gente que vive en el lugar de la tragedia dice que según sus cuentas serían alrededor de 300 desaparecidos. Las críticas a AMLO no tardaron en llegar. Por un lado le reclaman a las autoridades la actuación del ejército, cómo es que no es capaz de sacar a la gente de ahí. Algunos testigos de la tragedia aseguraron que ellos no tenían idea de lo peligrosa que era la situación y que los militares ni siquiera les advirtieron del riesgo. Y por supuesto también muchos le exigen a López Obrador que cancele su plan contra el robo de gasolina, porque si bien nadie obligó a estos mexicanos a ir a recoger gasolina en una situación evidentemente peligrosa y además en un robo, sí es cierto que la escasez y los elevados precios aumentan los incentivos y el desespero para que la gente haga este tipo de cosas. Pero además es que su plan no funciona, no hay capturados hasta el momento por el robo, a pesar de que lleva más de un mes con los ductos cerrados. En la discusión de fondo, la gente sigue preguntándose si esto se trata de verdad de simple ineptitud de AMLO o si busca algo más. Negocio, mostrar su poder, cortina de humo mientras aprueba en el Congreso la creación de una Guardia Nacional que algunos aseguran es más peligrosa que la de Venezuela. No está claro aún, pero lo cierto es que en poco más de un mes el mandatario mexicano ya ha ocasionado un tremendo desastre en el país. Tremendo desastre en México, una tragedia sin orillas. Pueden ser 300 los muertos por este accidente, pues que cuesta trabajo llamarlo tal. Era obvio que lo que pasó tenía que pasar. La gente volcada sobre toneladas de combustible que salía por el ducto, una chispa tenía que encender la conflagración que finalmente se llevó la vida de muchos, de muchísimos. ¿Hasta cuándo, AMLO? ¿Hasta cuándo?
Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la semana hablando de Ecopetrol porque la semana pasada, en medio de ese vil atentado terrorista, pues pasó desapercibida esta noticia económica que es de gran calado para nuestro país, y es la propuesta, de nuevo, de vender el 8,5% de Ecopetrol, una propuesta que viene del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y que ahora pues tiene la misión de convencer al presidente de la República de esta venta. Dicen los que saben que el presidente de la República, Iván Duque, ya está más convencido que antes. Él en un principio no lo estaba, en campaña dijo que no vendería Ecopetrol, pero parece que la situación pues lo ha forzado a revisar su planteamiento con respecto a la compañía petrolera, de la que pues la nación no puede tener menos del 80% de propiedad accionaria. En el año 2006, recordemos, se aprobó la venta del 20% de Ecopetrol, se ejecutó una venta del 11,5%, lo que quiere decir que hay un 8,5% que se puede vender en este momento. Es una operación que ya se autorizó por el Congreso de la República en el año 2006, que no se ha ejecutado y que está sobre la mesa la posibilidad de vender ese pedazo de Ecopetrol. Un pedazo de Ecopetrol que vale entre 9,5 y 10 billones de pesos según las condiciones del mercado, y esto es lo que plantean los analistas. 10 billones de pesos que tendría que pagar pues el comprador. Los primeros en tener la opción de compra son el sector solidario, pero no se sabe qué podría pasar con una operación pues de venta con el sector solidario. Lo cierto, doctor Londoño, es que está a la vista la posible venta del 8,5% de Ecopetrol, una venta que la nación estaría pensando utilizar esos recursos, esos casi 10 billones de pesos o alrededor de 10 billones de pesos para tapar el hueco fiscal, el inmenso hueco fiscal que, hay que decirlo y hay que recordarlo, nos dejó el gobierno de Juan Manuel Santos. Hueco fiscal que cantado es de 7 billones, más los 8 billones de sentencias ejecutoriadas que están pendientes son 15 billones, más el hueco que se haga por la caída del precio del petróleo, que ha sido muy fuerte, pero con 10 billones se cuadra la caja. Es decir, uno vende las cosas que tiene para tratar de pagar las deudas. Se cuadra por un ratico, ¿no? Pues claro, por un ratico. Obviamente. Qué horror, por Dios, qué horror. Pero parece que la suerte está echada y que Carrasquilla se saldrá con la suya y así tapará el huequito. Y hemos vendido el 8,5% adicional de Ecopetrol en el peor momento, porque las reservas probadas de Ecopetrol son las más bajas de la historia. Tenemos petróleo para 5 años. El cálculo que se haga sobre el valor de Ecopetrol tendrá que hacerse sobre ese hecho fundamental, que hay negocio para 5 años, y después de 5 años se acabó Ecopetrol. Eso es lo que se va a vender. Bueno, Dios mío. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Después de la gran movilización ciudadana de este domingo en rechazo al terrorismo, los narcoterroristas del ELN salieron mediante un comunicado de prensa a asumir la autoría del atentado terrorista con carro bomba en la Escuela General Santander, que dejó 21 personas fallecidas y más de 60 heridos. Y pudo ser peor, de acuerdo a las últimas revelaciones que han entregado los medios de comunicación en la investigación. Los narcoguerrilleros en un extenso comunicado expresaron que el presidente Iván Duque no le dio importancia al presunto cese al fuego unilateral que ejecutaron entre Navidad y Año Nuevo los guerrilleros, donde, debo recordar, ejecutaron ellos 10 acciones terroristas, de acuerdo con declaraciones que entregó el comandante del Ejército Nacional, el general Nicasio Martínez. De acuerdo con estos salvajes guerrilleros, las Fuerzas Armadas gubernamentales aprovecharon el cese para avanzar sus posiciones y la de sus tropas, ganando ubicaciones favorables, difíciles de conseguir sin el cese que ellos pactaron. También reclamaron el bombardeo a un campamento el 25 de diciembre, donde se lanzaron más de 12 bombas, dicen ellos, con centenares de libras de explosivos, cada una afectando, según estos guerrilleros, a una familia de campesinos que estaba cerca de dicho campamento. ¿A quién se le ocurre? Los narcoguerrilleros justificaron el ataque con carro bomba en Bogotá, diciendo que la escuela de cadetes
de la Policía Nacional es una instalación militar, lo que no es verdad porque se trata de una universidad donde todos estos muchachos se encontraban desarmados. Según estos terroristas, el ataque que ejecutaron el jueves de la semana pasada fue una acción lícita dentro del derecho de la guerra y pues dicen ellos, es tan lícita que no hubo ninguna víctima no combatiente. Por último, los guerrilleros que aprendieron de las FARC que matando y secuestrando logran curules en el Congreso e impunidad le exigen al presidente Iván Duque que envíe cuanto antes a La Habana, Cuba, una delegación para continuar con los famosos diálogos que inició el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Hoy, y después de la mano firme que prometió el presidente Iván Duque el viernes en una locución presidencial en contra de los terroristas, el camino que eligió el ELN no es el del diálogo, sino el de la guerra que le dará el Estado colombiano. Y es que a propósito, doctor Fernando, de acciones terroristas, debemos recordar que este fin de semana siguieron los atentados por parte de los terroristas del ELN, un atentado del oleoducto trasandino, y después, el domingo, se logró detectar, gracias a Dios, sobre las 8:30 de la mañana, en la vía que comunica a Boyacá con Arauca, nada más y nada menos que un artefacto explosivo fabricado por los guerrilleros del ELN con cerca de 120 kilos de explosivos, 70 kilos de pentonita y alrededor de 50 kilos de ANFO en una caneca de 55 galones. Fue instalado en la carretera, el hecho lo dio a conocer el comandante de la 18ª Brigada del Ejército Nacional, el coronel Jorge Luis Agudelo Jaimes. Lo grave del asunto, doctor Fernando, es que de acuerdo con las declaraciones de este coronel, ese explosivo pudo haber acabado con cualquier equipo militar, incluyéndose, claro que sí, un tanque de guerra. Por esa vía circulan cerca de 3.000 personas, entre turistas, estudiantes, la comunidad que se desplaza a sus trabajos y claramente tropa de nuestro Ejército Nacional. Es así pues, doctor Fernando, el ELN le ha declarado la guerra frontal al Estado colombiano y el Estado colombiano ya ha dicho que responderá con contundencia en contra de estos criminales. Despejadas todas las incógnitas. Hasta ayer era una hipótesis de trabajo de la Fiscalía, fue el ELN, había pruebas muy importantes sobre el particular, pero ya el ELN se quita la careta, sí señor, eso es lo que llaman una acción de guerra. Recordemos que fue contra una institución civil. La Policía Nacional es una institución civil armada para defender el orden. El oficio de la policía es darnos la paz en las ciudades. El oficio de la policía es ayudar al que lo necesita, es tenderle la mano al ciego cuando va a cruzar una calle, es ayudar al niño que se ha perdido. El oficio de la policía es el oficio de la civilización, de la autoridad civilizada. Ese fue el objetivo de guerra del ELN y por eso la indignación y por eso el dolor de los colombianos. De manera pues que eso tenemos, eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, la demostración inequívoca de que fue el ELN. ¿Y qué es lo que quiere? A diálogos, curules en el Congreso, que le den lo que Juan Manuel Santos le dio a las FARC, es decir, medio país para que el ELN se quede con el otro medio. Muy bien. El terror conduce al poder, nuestro artículo en las dos orillas lo pueden leer ustedes. El terror como instrumento para conseguir el poder y lo que se sigue de ahí. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. A través de un comunicado, la Cancillería de Venezuela negó la presencia de comandantes de la narcoguerrilla del ELN en su país. Abro comillas, en respuesta a nuestras notas emitidas por la Cancillería de la República en enero respectivamente, en la cual hace referencia a la presunta presencia en territorio venezolano de miembros del ELN, el gobierno bolivariano a través del Ministerio de Poder Popular para Relaciones Exteriores envió dos notas en respuesta fechadas el 7 y 18 de enero, donde enfatiza que los organismos de inteligencia del Estado venezolano no tienen indicios de la presencia de esos referidos mandos del ELN en territorio nacional. Cierro comillas,
dice el comunicado. El vecino país también le solicita a la Cancillería de la República de Colombia hacer entrega de información conocida por esos órganos de inteligencia colombianos con el fin de procesarla y actuar de acuerdo a los convenios internacionales respectivos. La misiva agrega que solo previa solicitud a los presidentes colombianos y en aras de contribuir siempre con la paz y estabilidad de Colombia y Venezuela, se ha establecido comunicación con la guerrilla colombiana como parte de los procesos y acuerdo de paz. Mientras esto ocurre y la tiranía venezolana niega descaradamente la presencia de grupos criminales en ese país, recordemos las graves denuncias que hizo en octubre del año pasado el periodista venezolano Gustavo Azocar, donde dice que Rodrigo Grandas Escobar de las FARC, también conocido como el canciller, llegó a Venezuela el pasado 19 de octubre y cruzó a pie el puente internacional Simón Bolívar sin presentarse a las autoridades. Y también dice que como la JEP le otorgó permiso a este canciller de las FARC a un evento que duraba un día y estuvo 9 días. ¿Qué hizo los otros 8 días? Se pregunta el periodista Azocar. Él también cuestiona que Granda nunca mencionó los campamentos instalados en Zulia, Apure, Guaricó, Cojeres y Amazonas. Tampoco dijo que el arsenal de las FARC no le entregó a la ONU y que fue escondido en territorio venezolano como plan B, por si acaso el proceso de paz en Colombia fracasaba. Como diríamos, doctor, los criminales moviéndose como Pedro por su casa en Venezuela, con permiso, autorización y ahora negación del gobierno venezolano. ¿Dónde ha estado Antonio Rodríguez siempre? ¿Dónde ha estado Pablito, el que dejó volar la señora Teresa Moyasuta, de la que nunca se volvió a saber nada? Ella mandó a Pablito con un pobre muchacho del IPEC para que lo asesinaran y Pablito quedó libre y ha estado desde entonces en Venezuela, viniendo a Colombia para cometer actos terroristas. El terror viene de Venezuela. Allá están los jefes de las FARC, Azocar lo cuenta, cómo están en 5 estados distintos, cómo tienen armamento pesado, listo para defender la dictadura de Maduro y para caer sobre Colombia en cualquier momento. Y ahora niegan la presencia del ELN, que es como tapar el sol con las manos. Mientras viene nuestro invitado del momento, saludemos también la mañana con Deportes, Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo continúan las sorpresas en el Abierto de Australia, primer torneo grande de la temporada del tenis mundial. Este fin de semana el evento se quedó sin el campeón defensor, el ganador de las 2 últimas ediciones, el señor Roger Federer. El tenista suizo fue derrotado ayer en octavos de final por el griego Stefanos Tsitsipas, número 14 del mundo, en 4 reñidos sets, 6-7, 7-6, 7-5 y 7-6. El ganador de 20 Grand Slam se despidió ante un jugador de 20 años que por primera vez llega a cuartos de final en un torneo grande. Pero Federer no fue el único que dijo adiós este fin de semana. También eliminaron al finalista del año pasado en Australia, el número 6 del mundo, el croata Marin Cilic, quien perdió en 5 sets con el español Roberto Bautista. Y en la rama femenina quedaron por fuera la número 2 del mundo, la alemana Angelique Kerber, y la rusa Maria Sharapova, quien había eliminado a la vigente campeona, la danesa Caroline Wozniacki. Sharapova, ex número 1 mundial y actual 30 del mundo, fue derrotada en octavos de final por la australiana de 22 años y 15 del mundo, Ashley Barty, en 3 sets. Y hoy se despidió la número 1 del mundo, Simona Halep, quien fue derrotada por Serena Williams en 3 sets. El Abierto de Australia, un grande sin muchos grandes ya, doctor Londoño. Se le acabaron los grandes al grande de Australia. Bueno, en un minuto tendremos un invitado muy especial con nosotros. Le recordamos nuestro artículo en Las Dos Orillas, precisamente sobre el terror. El terror como camino hacia el poder. Así ha ocurrido tantas veces, ¿no? ¿Cómo llegó Hitler al poder? Ejerciendo el terror que despertaban las CSS, chantajeando a la gente, y eso costó una guerra mundial, nada menos que eso. ¿Cómo llegó Mussolini? Con el terror. La marcha sobre Roma, los fascios marchando sobre Roma en una actuación agresiva, desafiante, que llenó a la gente de terror, y el rey Víctor Manuel se plegó al terror. El terror como instrumento del poder. Lo que queda de eso. ¿Cómo llegaron los bolcheviques al poder? A través del terror, y del terror más despiadado. Lenin decía,
ahorque a esos burgueses, ahorque a esos campesinos, pero ahorque los de palos altos para que se vean a la distancia, para que el terror llene a la gente, llene el corazón de la gente y nos entreguen el poder. El terror como camino hacia el poder, que es lo que propone ahora el ELN, que fue lo que propusieron con éxito las FARC cuando ya estaban derrotadas. Santos, que se ganó ayer una rechifla monumental cuando quiso marchar en contra del terrorismo, Santos les entregó una parte del país. Entonces tienen curules, entonces tienen dinero, entonces tienen carros blindados, entonces tienen todas las consideraciones, impunidad. Se han abierto las puertas de la cárcel para liberar miles de estos bandidos, incluyendo unos cuantos especialistas en explosivos, ¿no? Todo es claro. Pero son los primeros que están en la lista de solicitudes para dejarlos fuera. ¿Verdad? Pero por los supuesto. Que necesitan. Sí, un guerrillero raso que a duras penas sabe disparar un fusil no sirve tanto como un sujeto de esos que ha ido inclusive a entrenarse en Venezuela o en Cuba en manejo de explosivos con grupos terroristas como ETA o Hamas, porque usted sabe que ha habido los vínculos entre estas guerrillas y esos sujetos. Y vea, doctor Fernando, usted recordaba que este era el modus para poder lograr las conversaciones. Mire, haciendo un rastreo de medios de comunicación para la época de las conversaciones con las FARC, en abril 15 del 2015 se reporta el asesinato por parte de las FARC de 11 militares, 11 hombres del ejército, a manos de la guerrilla de las FARC, para presionar los diálogos en La Habana. Esto fue en el corregimiento de Timba del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. ¿Recuerda usted? 2 suboficiales, 9 soldados muertos a manos de las FARC. Sí, señor, lo recuerdo con dolor. Obviamente, como estaban en paz, como no había problema. Y mire usted la reacción de Juan Manuel Santos. En ese momento, Santos, ante este hecho gravísimo, 11 hombres de nuestro ejército asesinados por las FARC, dice lo siguiente, abro comillas: esta es precisamente la guerra que queremos terminar. Claro, desde luego. No hay necesidad de bombas porque ya nos dieron lo que queríamos con las bombas. Queríamos el poder, queríamos el país, nos lo entregaron, pues ya para qué ponemos bombas. Ya la bomba los ponen los que vienen detrás, los que también quieren el poder por el mismo camino. Es que usted crea el ejemplo y usted le abre el camino a ese tipo de similitudes y todo el mundo quiere la similitud, ¿no? Entonces las cosas se curan por el camino de la similitud. Yo hago lo mismo y lo mismo tiene que producir el mismo resultado. Y el mismo resultado es ese, que les entregan el país. A las FARC les entregaron medio país por medio del terror. Ahora el ELN quiere el otro medio país por medio del terror. El presidente Duque ha dicho que eso no será así. Y le creemos al presidente Duque y el país está con él. Esto no puede seguir de esta manera. ¿Y qué tal la bomba que tenían preparada en Cubará? ¿Qué tal la bomba? Que no estalló, gracias a Dios y por la pericia de nuestros hombres del ejército. Pero ¿qué tal lo que iban a hacer allá? Lo que hicieron con el oleoducto trasandino, otro atentado terrorista, lo que hacen todos los días, todos sin excepción. Y entonces ahora Cuba los protege con los argumentos más estúpidos que uno se puede imaginar, y en eso estamos, en que Cuba defiende a estos bandidos, Colombia los pide porque son unos criminales. La muerte de estos 20 muchachos de la escuela de cadetes clama al cielo, como clama al cielo el asesinato de miles de niñas campesinas que fueron reclutadas a la fuerza para servir como juguetes sexuales de los guerrilleros, como claman al cielo los centenares y miles de colombianos secuestrados que se perdieron para siempre en la manigua sin que su gente sepa siquiera dónde quedaron sus restos. La cosa sigue porque el terror, hay que recordarlo, fue alimentado con bombas que se pusieron aquí y allá, pues somos no solamente testigos, sino víctimas del terror. Tenemos autoridad moral para hablar sobre ese tema. El terror, cuando nos pusieron la bomba, se estaba discutiendo precisamente el marco jurídico para la paz. ¿Cómo le parece? Sí, y el argumento fue ponerme la bomba porque había que callar la voz de los que
decían que el terror no puede justificar el poder, que el poder en un Estado democrático no lo justifica sino al pueblo a través de sus votos. Voz del pueblo que fue silenciada cuando el pueblo le dijo no a los acuerdos con las FARC. Y Santos traicionó ese mandato popular y reunió a sus áulicos en el Congreso para que dijeran que eso del pueblo, eso no valía. Entonces queda el camino del terror. Bueno, de manera pues que en eso estamos. Y ya, como les digo, se despejaron todas las incógnitas, porque hasta ayer eran afirmaciones de la Fiscalía, serias, convincentes, contundentes. Esto fue el ELN, pero ya tenemos la confesión. Es la admisión del ELN de que maten en las calles, en las ciudades, a todos, sin excepción, sin distingo, sin distingo de color, de raza, de nada, de nada. La policía está al servicio de la manera canalla, miserable como... Y ese es un acto de guerra. Lo que es claramente otra de esas grandes mentiras, pues ¿qué más se puede esperar de los terroristas? Que tratar de justificar un acto de guerra donde no existe un acto de guerra. La Escuela General Santander es una escuela de formación, es una universidad de la Policía Nacional, donde se van a formar nuestros cadetes, nuestros oficiales, y estos sujetos determinan que eso es una unidad militar. Claro, pero además cuidado con ese discurso porque no es un discurso solo del ELN. Incluso el señor Roy Barreras dijo la semana pasada, bueno, dijo apenas sucedió esta terrible tragedia, dijo, esto pasó porque se abandonaron los espacios de paz, que en el fondo es lo que dice el ELN. Ellos dicen, es que el presidente no se sentó con nosotros a dialogar, nos tocó hacer esto. Claro, no tuvimos más remedio, lo dice Roy Barreras, de manera que Roy Barreras está fortaleciendo el terrorismo. Si hubiera Fiscalía General de la Nación, era para que se le iniciara un proceso por incitación al terrorismo. Haga terrorismo si quiere diálogos de paz. ¿Y por qué hay terrorismo? Porque no hay diálogos de paz. Saquen las conclusiones. Bueno, y ahí están los amigos de las FARC, los Álvaro Leiva, los Cepeda, diciendo también que cómo se van a suspender los diálogos de paz. Al contrario, para que no suceda lo que sucedió en la escuela militar y para que no suceda lo que iba a suceder en Cubará y para que no suceda lo que sucedió con el oleoducto trasandino y que no suceda lo que sucede todos los días, para eso entrégueles el país a los terroristas. Claro, postrarse, doctor Londoño. Claro, entréguele lo que hizo Alemania con los nazis, lo que hizo Italia con los fascistas, lo que hizo Kerensky con los bandidos bolcheviques. Claro, entréguele eso a los terroristas. ¿Y cuál es el precio? ¿Y cuál es el precio? ¿Y cuál es el precio? Muy bien. Pues doctor Fernando, tenemos listo el invitado. Nuestro invitado, sí señor. Nuestro invitado es nada menos que el presidente Álvaro Uribe Vélez, presidente de ayer, de hoy y de siempre. Señor presidente Uribe, muy buenos días.